Hola amigos del cine, yo soy Jerónimo Rivera. Entre los directores de cine hay artesanos, hay artistas, hay inclusive mercaderes que solo hacen películas por encargo, pero hoy vamos a hablar de un director de cine que podríamos considerar un cirujano, alguien preciso, metódico, punzante, y por eso se ha ganado el aprecio y también la animadversión de una buena parte del público. Estamos hablando específicamente del polémico y gran director Stanley Kubrick. Stanley Kubrick es británico, pero se nacionalizó como norteamericano y buena parte de su filmografía la realizó justamente en los Estados Unidos. Es uno de los directores tal vez más amados y odiados de la historia del cine, reconocido por su gran minuciosidad, su precisión técnica, un director que realmente sabía lo que estaba haciendo y que no dejaba absolutamente nada al azar. Pero no solamente el tema técnico era importante, sino que sus películas están cargadas de simbolismo y por eso se han escrito muchísimas páginas, tanto de críticas como de análisis cinematográficos, basado en sus películas, basado en el estilo y en la obra y en el simbolismo de Stanley Kubrick. Un director que precisamente por esas características fue considerado como el ajedrecista, o ese era el término que tenían frente a él. Un director que además ha tenido una influencia muy importante en generaciones posteriores. Ya murió hace más de 20 años, falleció en el año 1999, pero todavía hoy grandes directores de la actualidad consideran a Stanley Kubrick como su maestro y como una de sus principales influencias. ¿Y la señora Homer? Ya no existe, estamos divorciados. Ya. Si tú ves una película de Martin Scorsese, lo más probable es que te encuentres con sangre, violencia, gángsters. Y si ves una película de Woody Allen, muy probablemente vas a ver comedia, vas a ver algo de drama, temas existenciales, psiquiatras, conflictos de pareja. Pero si ves una película de Stanley Kubrick, probablemente no sabes a qué atenerse. Más o menos, pues hay un estilo muy puntual en este director, pero él ha incursionado en varios géneros con bastante éxito. No solamente eso, sino que además ha generado grandes clásicos del cine mundial en cada uno de los géneros. Por supuesto, estamos hablando, por ejemplo, de la ciencia ficción con la película 2001, Una Odisea en el Espacio, considerada como una de las grandes películas de ciencia ficción de todos los tiempos. Hablamos del cine épico con una película como Espartaco, protagonizada por Kirk Douglas, una de las grandes películas de época, una de las grandes películas sobre este esclavo que se rebela en contra del Imperio Romano. Si estamos hablando de terror, por supuesto, tenemos que hablar del Resplandor, película que ya reseñamos aquí en Amigos del Cine. Y si estamos hablando de recreación histórica, también veremos una película como Barry Lyndon, que ocurre en una época muy concreta y que pues también tiene una iluminación absolutamente espectacular. Kubrick también incursionó en la adaptación literaria con la famosa película Lolita, inspirada en el libro de Vladimir Nabokov. Tuvo también un thriller erótico que curiosamente fue post-mortem porque él falleció en 1999 y la película Ojos bien cerrado, protagonizada por Nicole Kidman y Tom Cruise, salió después de su muerte y fue terminada por otro director. Y por supuesto también tenemos que hablar del cine bélico, en donde tiene una de las grandes obras del género que es Full Metal Jacket, conocido en español como Nacido para Matar. Ya hemos mencionado varias veces que Kubrick era reconocido por su perfeccionismo y ese perfeccionismo pues se traducía muchas veces en una altísima exigencia, en ser muy tirano inclusive, no solamente con los actores sino también con los técnicos. Ya en nuestro video sobre El Resplandor habíamos hablado de la tortura, de la pesadilla que vivió la actriz Shelley Duvall cuando Stanley Kubrick prácticamente la torturaba, obligándola a repetir una y otra vez las líneas de su papel en la película El Resplandor. Pero también pues fueron algunos técnicos, equipo de producción, muchas personas las que se quejaban del carácter de Kubrick y de su estilo tan perfeccionista y tan exigente. Sin embargo, pues nadie puede negar que efectivamente sus películas son grandes obras maestras de la historia del cine. Otra polémica importante de Kubrick tiene que ver con las adaptaciones literarias. En ese sentido, Kubrick estaba bastante de acuerdo con Alfred Hitchcock al mencionar que solo adaptaba obras mediocres. Y estas declaraciones no fueron muy bien tomadas, por ejemplo, por Stephen King, del que también hicimos programa acá en Amigos del Cine, quien no quedó para nada contento con la versión cinematográfica de su libro El Resplandor, que para todos nosotros es una obra maestra, pero para Stephen King pues es una película menor y que él realmente quedó muy molesto con el director por la adaptación que hizo. La única excepción a la regla de adaptar películas sobre libros mediocres pues sería evidentemente Lolita, basada en un gran clásico de la literatura. ¿Cuál ha sido el factor decisivo? ¿Mi jardín? Creo que han sido sus tartas de cereza. Oh,
En lo personal, una de mis películas favoritas de Kubrick es Doctor Strangelove, traducido muy raramente en español como Teléfono Rojo, Volamos a Moscú, una película que inicialmente iba a ser un drama político, y así se le dijo inclusive a algunos actores que iba a ser un drama político, pero que al ser protagonizada por Peter Sellers se convirtió en la gran sátira política de la historia del cine. Una película absolutamente maravillosa que pues termina siendo un emblema, una insignia de la época de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Otro dato interesante sobre sus películas es que el mismo Carl Sagan, recordado creador de la serie Cosmos y uno de los científicos más brillantes de su generación, asesoró personalmente la película 2001 Odisea del Espacio, y le quedó tan bien la asesoría que muchas personas, sobre todo paranoicos de la conspiración, pues dicen que Stanley Kubrick fue quien montó todo el tinglado para hacer la supuestamente falsa llegada del hombre a la luna. Y finalmente, otro dato importante tiene que ver con la película La Naranja Mecánica, una película que estuvo prohibida en muchos países, empezando por el Reino Unido, y que le llevó al que el mismo Stanley Kubrick fuera amenazado en una gran cantidad de oportunidades, y esto hiciera que muchos teatros decidieran retirar su película de la cartelera. Como siempre, los invito a que se suscriban a nuestro canal, a que activen las notificaciones y a que compartan con sus amigos este contenido para que nuestra comunidad de amigos del cine siga siendo cada vez más grande.